Epistemología y transcomplejidad. Un acercamiento a la realidad compleja, fenomenológica y hermenéutica y sus métodos. Inició este relato para abordar el paradigma y el pensamiento complejo en el marco de lo señalado por Edgar Morin, partiendo de la construcción y nuevamente la construcción de ideas y conceptos para luego pasar al conocimiento de un modelo paradigmático ontoepistémico y metodológico en aras de buscar situaciones lógicas y racionales en una realidad observada que nos lleven a la comprensión e interpretación de los sentidos, significados y saberes, así como de la praxis en situaciones de los objetos de estudio sujetos a ser investigados. Como bien puedo señalar, el paradigma complejo es una postura la cual nace en la cuna de la antropología filosófica, ocupada del desarrollo del equilibrio entre el concepto del ser y del origen del hombre, y por ende de ese hombre transhumante, transmigrante a través del tiempo, con todos sus elementos culturales. En ese proceso, así como anhelo de búsqueda del espacio ideal para su desarrollo, y es así como nace el pensamiento complejo, para poder entender al hombre en todos sus escenarios de transición, en sus realidades de manera holística, donde podamos darle un significado a todo aquello que lo rodea, tal y como también lo expresaba Heidegger en La necesidad de ser del ser. La ciencia tradicional, venida a bien durante la revolución iluminista positivista, deductiva e inductiva, solo se ocupaba de estudiar a las ciencias puras, al validar, comprobar, confirmar a través de la matemática los axiomas y reglas que establecen como único conocimiento científico el producto de la experimentación y la comprobación. Ahora bien, en el desarrollo de esta temática, el paradigma complejo o emergente se ocupa de comprender e interpretar la complejidad holística, así como sistemática del quehacer del hombre, bien sea en lo individual o en lo colectivo, atado a un mundo cosmológico o caológico. Todo depende de las estructuras, funciones, redes que puedan tejerse entre ellas para establecer los parámetros de interacción en las organizaciones conjugadas con sus modos y modelos de vida, dependiendo del momento histórico, político, económico, lo cual determina lo social y finalmente lo cultural y determinista, siendo esta la matriz ontoepistémica establecida por Edgar Morin, misma que establecían Bronisław Malinowski, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, entre otros. Para ello podemos observar esta figura que tenemos de fondo. Visto lo anterior, cabe señalar que el paradigma complejo, desde la postura de Morin, surge en el paso de la transmodernidad, el cual va desde la objetividad observacional, pasa a la relación intersubjetiva y dialógica para llegar a la interpretación analítica, partiendo de las observaciones directas realizadas por el investigador sin tener que descomponer en factores todos los elementos que componen a la sociedad, siendo que el conocimiento parte del pensamiento del investigador, su modelo mental, su conocimiento acumulado, información recabada acerca del lugar, así como la temática, evidentemente la información recabada en el tiempo de trabajo u observación. Morin hace señalamiento de que la realidad es indisoluble, holística, caológica. No podemos separar en partes iguales a la realidad observada para comprenderla, porque todas sus partes conforman un urdimbre equilibrado, prismacolor, siendo entonces que el conocimiento parte de una conjugación de saberes, disciplinas,
pues la realidad es sumamente compleja al no poder ser contemplada desde una postura de pensamiento disyuntivo, reduccionista, simplificativo y acrítico. Cabe recordar que el conocimiento se construye de lo que el investigador observa. Esto quiere decir, no es posible contemplar las representaciones de la sociedad de manera aislada, pues todo está atado a un sistema orgánico en redes con estructuras y funciones, tal como lo señalaba Claude Lévi-Strauss al hablar de estructuras mitémicas del pensamiento estructural no pasivo, sino constructor de la realidad que está en observación. También quiero destacar que la transmodernidad de la complejidad del pensamiento no es lo mismo al pensamiento complejo, pues por el solo hecho de ser pensamiento ya es complejo, atado a la dinámica de su época, de la filosofía de la época, valga decir, de un determinismo geográfico en el tiempo y en el espacio. Uno de los puntos principales destacados por el pensamiento complejo es la nulidad a la objetividad, pues lo pensado por el hombre sobre sí mismo es imposible que sea objetivo, pues quien piensa es el hombre de manera multidimensional, indisoluble, multidisciplinaria y diferenciada, rechazando las ideas mecanicistas del siglo XV. Entre las características de la complejidad como paradigma está que el pensamiento y por ende la escritura es evolutivo, es decir, ascendente. Nos ayuda a pensar en los fenómenos y en sus cambios o transformaciones. Metatónico permite innovar estrategias para lograr la calidad de vida. Metacognitivo, tenemos la habilidad de regular conceptos y pensamiento para la autorregulación de los procesos. Habilidad hologramática, su forma ascendente o de manera horizontal, nos ayuda a entender los procesos. Metaorganizativo, habilidad dialógica, lo que nos permite comprender a quien nos habla y de allí darse la creación de una síntesis, antítesis y tesis para resolver una situación fenoménica. También se tiene la habilidad de la flexibilidad, de manera tal que podamos asumir los cambios, la autoorganización, proyectándose al logro de metas elevadas. Todas ellas pueden resumirse en la figura que tenemos a fondo. La transcomplejidad es un enfoque que bien puede ser utilizado en investigaciones de paradigmas sociocríticos, de investigación-acción, fenomenológicos, hermenéuticos, esos que procuran la búsqueda de soluciones a problemas álgidos de una comunidad, así como de la descripción de sus realidades, donde el investigador trabaja mediando posturas político-culturales y valiéndose de todas las habilidades señaladas anteriormente, formando hombres críticos, conscientes y constructores de pensamientos abiertos. Ahora bien, en consulta con lo señalado con uno de los autores utilizados para este ensayo, como lo es Osorio, reporta una dimensión epistemológica de una nueva racionalidad desde los operadores del pensamiento complejo de Edgar Morin, cierro comillas, lo cual consiste en la interacción de las disciplinas múltiples en un solo pensamiento de análisis racional a fin de hacer una construcción holística de una postura teórica. Asimismo, habla de ciertos principios tales como el bucle recursivo, el cual consiste en la retroalimentación que debe darse en la escritura entre el investigador y lo señalado por el sujeto investigador en el discurso, convirtiéndose también en un escritor.
En el principio de autoecoexplicación debe darse la discusión intersubjetiva dialéctica entre los actores del evento, es decir, el investigador, quien pasa a ser un sujeto más situado en la realidad de estudio. El principio de emergencia es indicador de que en el proceso de desarrollo investigativo pueden presentarse categorías o variables emergentes o interventoras que, sin ser previstas, pueden alterar o presentar alguna arista en lo que se está discursando o narrando en cuanto a lo observado, comprendido e interpretado. El principio hologramático obedece a la agrupación metafórica de todas las partes de la información en un solo compendio, el cual puede indicarse en una matriz o mapa, el cual brinda información oportuna al lector y o investigador de tal manera que pueda proveer una visión holística de toda la investigación, y la cual pues quiero agregar que representa una herramienta en las investigaciones de corte cualitativo o de enfoque cualitativo, quiero decir. Por su parte, el principio dialógico o dialogización puede concebirse como lo cosmológico o caológico en el pensamiento complejo, yendo desde el orden al desorden, del desorden al orden, y producir un espiral del pensamiento, de los diálogos, de las ideas, tesis y síntesis profusas en el proceso constructivo del discurso complejo, lo cual conduce el principio de reintroducción insertando al investigador en un escenario o medio cultural libre de pensamientos críticos, sino pleno de sentidos de entendimiento y aceptación discrecional, y por ende eso lo conlleva al principio de borrosidad, pues el escenario hay que verlo, palparlo, entenderlo y comprenderlo sin tener que descalificarlo, pues cada grupo, cada cultura tiene su espacio y su tiempo, y puedo ejemplarizarlo en la figura que tenemos en el fondo. En conclusión, cabe destacarse el pensamiento complejo de Edgar Morin, estudiado por los epistemólogos, ven en este paradigma o enfoque una manera racionalista, ontologista, de estudiar cualquier realidad concreta respetando sus elementos culturales, sociales, económicos, creencias, valores, modos de vida, organización y funciones, agrupando sus partes, siempre a través de la dialogicidad intersubjetiva que debe darse entre los sujetos de investigación. Y entre ellos tenemos al sujeto cognoscente, que es el investigador, y a los sujetos por conocer, que son los sujetos o los actores sociales en el escenario naturalista de la investigación. Narró para ustedes la doctora Mercedes Torres. Espero que esta presentación haya sido de gran utilidad para todos.